a todas y a todos, bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso de la Orden Militar de Calatrava que estamos celebrando aquí en el Castillo de Alta Urbe. Ayer vivimos una tarde intensa, creo yo, para todos los que estuvisteis por aquí asistiendo, y porque las ponencias fueron unas ponencias muy interesantes, pero las de hoy también estoy convencido de que van a ser interesantes y os van a ilustrar sobre lo que nos viene o lo que nos trae hoy aquí a Alta Urbe. Para empezar, tenemos a doña Raquel Torres Jiménez, que nos va a hablar sobre la dimensión religiosa de la Orden de Calatrava y su significado en la cristiandad medieval. Doña Raquel Torres Jiménez actualmente es profesora contratada doctora de Historia Medieval en la Facultad de Letras de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, acreditada titular de universidad. Es doctora en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado por esta misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en Roma y en París. Ha participado en numerosos proyectos de investigación con el equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigido por don Francisco Ruiz. Y sus líneas de investigación son las siguientes: historia de la Iglesia, religiosidad medieval, órdenes militares, orden de Calatrava en particular, fuentes y cultura escrita. Es autora de publicaciones como Religiosidad popular en el campo de Calatrava, cofradías y hospitales al final de la Edad Media y formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, los dominios de la Orden de Calatrava, siglos XIII al XVI. Ha escrito numerosos artículos sobre religiosidad seglar y sobre espiritualidad de la orden militar. Actualmente es directora de Vínculos de Historia, revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, y es consejera del Instituto de Estudios Manchego. Doña Raquel, bienvenida, y suya es el... Muy bien. Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero primero agradecer muy sinceramente al Ayuntamiento y felicitarlo por la organización de este congreso y por haberme invitado a participar, y sobre todo por su cálida acogida en este magnífico castillo y en el pueblo, y especialmente pues a Gemma, a Aranda y a Francisco Quero. Es un placer estar aquí, compartir también sesiones con tantos ponentes expertos en la Orden de Calatrava, en órdenes militares, compartir también jornada con los alumnos de la Universidad de Jaén y con público interesado de la localidad. Bueno, el objetivo de esta ponencia es abordar la religiosidad de la milicia calatrava en su doble vertiente de religiosidad bélica y espiritualidad monástica. Debemos tener en cuenta que estamos hablando también de otras órdenes militares, porque la Orden de Calatrava tuvo otras como filiales: Évora Avís, Pereiro Alcántara, Montesa en Valencia y Montegaudio. ¿Por qué es necesario estudiar la dimensión religiosa de una orden militar? Pues hay que responder que es totalmente imprescindible, porque no se comprende su papel histórico sin la clave religiosa. De hecho, actualmente puede decirse que hay una renovación de los estudios de estos rasgos religiosos y de sus devociones en el caso de las órdenes militares. Primero, estos institutos habían surgido ante todo como una nueva forma de vida regular, religiosa, y como militia dei, en el marco, en la estela de la Reforma Gregoriana, con el ideal de cruzada como factor próximo que las explicaba en el siglo XII, con el objetivo de la defensa de la cristiandad en Tierra Santa, el este alemán, el Báltico y la península ibérica, al calor del movimiento expansivo de la cristiandad latina y de la cristianización de la caballería. Segundo, sus miembros estaban sujetos a votos monásticos y a disciplina religiosa, incluidos los caballeros que ejercitaban su vocación militar y seguían una regla, o bien monástica, benedictina cisterciense en el caso de la Orden de Calatrava, o bien cercana a la de los canónigos regulares de San Agustín. Por último, muy importante, un sector de estas milicias era el de los freires clérigos que hacían vida comunitaria conventual.
En definitiva, las órdenes militares eran instituciones eclesiásticas. Otra cuestión diferente es que a lo largo de su evolución medieval desnaturalizaron su justificación primitiva, dejaron de cumplir en buena parte los fines para los que habían sido creadas y se fueron convirtiendo, como se sabe, en poderosas entidades nobiliarias y señoriales implicadas en las luchas de su época. Aquí tenemos el castillo convento de Calatrava la Nueva. Esta exposición se articulará primero en torno a la naturaleza religiosa de la milicia, su carisma vocacional. Segundo, trataré la disciplina religiosa a través de tres claves: la vida comunitaria, la ascesis y la vida de oración y sacramental. Y por último, presentaré un intento de recapitulación sobre aspectos de la espiritualidad calatrava. Empiezo con la naturaleza religiosa del Instituto Calatrava. La espiritualidad de la milicia calatrava tiene dos vertientes o dimensiones claras: la religiosidad bélica y la religiosidad monástica, puesto que se vinculaba, como bien se dijo ayer, a la orden del Cister. En cuanto al primer aspecto, religiosidad bélica, la interesante ponencia inaugural de ayer a cargo de Carlos de Ayala, centrada en la orden de Calatrava y la cruzada hispánica, pues me exime de profundizar en esta cuestión, la religiosidad bélica, en el contexto de la ideología de cruzada y del ideal de la militia Christi como consecuencia de la cristianización de la caballería. En este caldo de cultivo surgieron las órdenes militares que se afianzaron una vez que San Bernardo hizo triunfar el discurso de la conversión, en palabras también de Carlos de Ayala, un discurso necesario para conjurar las resistencias a unas instituciones donde unos religiosos guerreaban. Además, las milicias hispánicas se entroncaban con una corriente autóctona que era la Guerra Santa contra el Islam. Que la lucha de las órdenes militares contra los musulmanes en la península era tenida por cruzada está fuera de toda duda. San Bernardo exaltaba el espíritu martirial en su capítulo 3 de la obra, también citada ayer, en alabanza de la nueva milicia templaria. Si el caballero muere, decía, es una suerte de martirio, y si mata, es un servicio a Cristo. Y hay que recordar, entre otros datos, que en 1220 el Papa Honorio III extendía la indulgencia propia del voto cruzado a quienes combatieran con los frailes calatravos en sus fortalezas fronterizas. Y de nuevo en 1240 Gregorio IX concedía indulgencia y remisión de todos los pecados a los seguidores de la enseña calatrava que murieran en plena lucha contra los infieles. Por lo tanto, la religiosidad bélica, cruzadista y martirial es una faceta de la espiritualidad calatrava. En cuanto a la segunda vertiente, la vinculación con el Cister, se dice que la orden de Calatrava nació ligada a la orden monástica del Cister, y es verdad. También, en realidad, surgió en la lógica regia de crear instituciones propias, territoriales, que sustituyeran a las órdenes universales y transfronterizas como el Temple. Con todo, debe recordarse que la vinculación cisterciense y su dependencia del papado imprimían un sentido universalista a la orden de Calatrava. Un exponente de ello fueron las tensiones que afectaron al cargo del prior del convento, que era elegido por el abad mismo de Molimont. Finalmente, el maestre asumió funciones priorales en el siglo XV, de modo que todo fraile, incluidos los clérigos, tenía que hacer profesión en sus manos y no en las manos del prior. En todo caso, como se nos recordó ayer también, el proceso de integración de la orden de Calatrava en el Cister fue progresivo y no lineal, entre 1158, o más bien 1164, y 1249, con unas dependencias no definidas de los monasterios de Fitero, Scala-Dei y Morimont, y a veces otras abadías delegadas, como San Pedro de Lumiere. Este proceso podemos resumirlo así. Desde 1164 los freires recibieron reglas o formas de vida del capítulo general del Cister, pero los calatravos, aunque se les llamaba vere fratres, verdaderamente hermanos, eran equiparados no a los monjes sino a los conversi o conversos del Cister, y si visitaban una abadía cisterciense debían permanecer en la hospedería. En 1186 se consagra la dependencia disciplinaria de Calatrava respecto a la abadía de Morimont, con la visita anual obligada de su abad francés a Calatrava.
y en la década de 1220 los frailes calatravos se van asimilando como auténticos hermanos o fratres a cistercienses. En 1221 los privilegios del cister son aplicados a Calatrava y en el 22 los frailes serán admitidos en el coro al visitar las abadías del cister. Los caballeros, que eran religiosos con votos canónicos pero no clérigos, es decir, no reciben tonsura ni orden clerical alguna, aparecen con un estatuto intermedio entre los monjes de coro y los hermanos legos, pero son miembros de la orden del cister y están sometidos a la jurisdicción del capítulo general y de su padre abad. Ya en 1247 puede hablarse de completa integración de los calatravos en el cister cuando se establece que el prior calatravo asista a los capítulos de Citeaux, y en 1249 el capítulo del cister declaraba que Calatrava era miembro cisterciense. Como se puede ver, la posición de la orden de Calatrava en la espiritualidad cristiana fue versátil y flexible. Decimos también que fue fronteriza o disyuntiva dentro de las diversas opciones religiosas de la Iglesia. Hay siempre una suerte de ambivalencia en ella. Una primera disyuntiva o ambivalencia es su identificación con el clero regular, pero también con el clero secular, es decir, con encargos pastorales de cura de almas, pero no voy a entrar en ella. La segunda ambivalencia es su ya aludida condición de orden territorial, instrumento regio castellano y a la vez orden con dependencia internacional cisterciense. La tercera ambivalencia, en un plano ya más religioso, es que por un lado se vinculaba al ideal monástico contemplativo y por otro al ideal activo de cruzada, y en ella me detengo. El problema no consiste solo en conciliar la vida religiosa y la función militar, sino también en que en la orden convivían dos formas de religiosidad en principio opuestas, o al menos distintas: la espiritualidad de la oración y renuncia al mundo, propia del monacato clásico, frente a la espiritualidad de la acción en el mundo, característica, por ejemplo, de las órdenes mendicantes en el siglo XIII, nacidas en el siglo XIII. Pero cabe preguntarse, ¿realmente existía esa oposición? La corriente habitual de pensamiento sobre la vida cristiana era la de contemptus mundi, desprecio del mundo, que entendía la vida terrena como pasajera e ilusoria, y por ello el auténtico modelo de perfección cristiana era la vida monástica, que implicaba la dedicación a la plegaria, la renuncia al mundo y el seguimiento de los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Ahora bien, a partir del siglo XII y del cister, este esquema se rompió. Sus ideales pronto se tuvieron que adaptar a la realidad. Y esa adaptación, esa tensión entre su imagen genuina y el pragmatismo, proporcionó al cister dinamismo y continuidad, según su historiador Louis Leakey. Podemos situar ese dinamismo en los cauces de la Reforma gregoriana. En efecto, el cister contemplativo se vio confrontado a los desafíos planteados a la cristiandad en su expansión de los siglos XII y XIII y actuó. San Bernardo defendía el carisma de la acción en el mundo frente al aislamiento de la celda. Es lo que se resume en la expresión iglesia militante que aparece en la Constitución Fulgens Sicut Stella de 1334, dirigida a los cistercienses por Benedicto XII, un papa que había sido cisterciense desde su niñez. Iglesia militante. Así, los cistercienses aparecen comprometidos con el mundo. San Bernardo fue un árbitro en la política eclesiástica y en disputas políticas. El cister suministró obispos y papas. Desde 1179 sus miembros fueron los responsables de la lucha dialéctica antialbigense, y fue cisterciense un líder de la cruzada de 1212 de las Navas, el arzobispo de Narbona. Por no hablar de, como nos recordó ayer Carlos de Ayala, ese compromiso de lleno que tuvo el cister con la cruzada. Es decir, recordemos la predicación de la Segunda Cruzada por el Papa cisterciense Eugenio III, o el sector belicista existente notoriamente en la abadía de Morimont. Además, en las costas bálticas y en Prusia, los monjes blancos combinaron la misión y la asunción de obispados en un ambiente de cruzada y fundaron monasterios en plena frontera de Trípoli antes de dar su matriz religiosa a las órdenes militares. Por ello, en realidad no debemos sorprendernos tanto ante estos monjes soldados, entre comillas,
porque también los monjes cistercienses contemplativos proyectaban su acción en el mundo. Y en esa espiritualidad militante del Cister se integra la tarea de los caballeros de las órdenes militares. Desde aquí hay que comprender las alabanzas de San Bernardo a la nueva milicia del Temple. La valoración cisterciense de la militancia en el mundo pudo muy bien servir como puente a la aceptación de la función militar de los frailes, aun siendo religiosos. Era la revalorización de los, entre comillas, hijos de Marta y de la vida activa, al lado de los hijos de María, los contemplativos, que según palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, estos últimos, los hijos de María, habrían elegido la mejor parte. Francisco Ruiz ha estudiado esta imagen evangélica aplicada a las órdenes militares y cómo San Bernardo transmitió que también eran dignos de admiración la fidelidad y el amor de Marta y sus seguidores o hijos, los caballeros templarios. Entonces, ¿quién tenía la preeminencia, los frailes clérigos o los frailes caballeros? Pues pensamos que en el plano de las imágenes y en el plano espiritual la tenían los primeros, los clérigos o monjes, pero en el plano de las realidades, el poder feudal y la conveniencia de la monarquía y sus empresas, se daba prioridad, desde luego, de hecho, a los caballeros. En el primer aspecto, el mayor referente de santidad y prestigio siempre lo encarnaron, desde la óptica del Cister, los frailes clérigos. El abad de Palazuelos, que visitó Calatrava en 1325 en nombre del abad de Monimont, decía, comillas, «Todos deben ser guardados e honrados, especialmente los clérigos». Y debe recordarse que si no se confería ninguna orden clerical a los caballeros, que podrían muy bien haber sido órdenes menores, era porque empuñaban las armas. Digamos que no se terminaba de perdonar de alguna manera el origen mundano y bélico de los orgullosos milites, salvo por su proceso de conversión. En 1164, el Cister valoraba su laudable propósito, entre comillas, quo a militia mundi ad Dei militiam conversi, porque os convertisteis desde la milicia del mundo a la milicia de Dios. Pero en la práctica la orden se imbricaba en una compleja realidad mundana que daba prioridad a los caballeros. Entonces se invertía la óptica y los religiosos constituían solo la retaguardia piadosa. Recordemos que los maestres, que no eran clérigos, que encarnaban el poder feudal, tenían autoridad sobre caballeros y clérigos, sobre ambos. De todos modos, los frailes caballeros calatravos también estaban bien situados en cuanto a los méritos para la vida eterna. Eran caballeros profesos, su estado de vida no era el monástico, pero se asemejaba, y en teoría guardaban continencia, sacrificaban prerrogativas, exponían su vida contra inimicos fidei, contra enemigos de la fe, y tenían una espiritualidad martirial. La segunda parte de mi análisis atiende a la religiosidad de la orden militar en su praxis, en su despliegue disciplinar. La fuente principal la constituyen las normas que obligaban a los calatravos, como la regla benedictina, la Carta Caritatis y otros documentos de tradición cisterciense, las actas de los capítulos de Citó, las formae vivendi otorgadas por este capítulo a Calatrava, varias de ellas confirmadas por los papas, entre ellas las definiciones de las que nos habló ayer Luis Felipe Oliveira de fines del siglo XIII, y una serie de estatutos y definiciones promulgados en los siglos XIV y XV por abades de Monimont y otros abades delegados, así como estatutos de los maestres de Calatrava y documentos pontificios. Podemos caracterizar la vida religiosa calatrava en el convento en su conjunto. En mi opinión, la vida religiosa calatrava en el convento presenta el siguiente perfil: una vida religiosa fuertemente comunitaria, con un rigor ascético exigente, con la virtud de obediencia como eje de la vida conventual, debida muy directamente al prior, pero reforzada con la obediencia siempre obligada al maestre, y con un sistema punitivo de castigos muy tarifado. No voy a hacer un repaso al modo tradicional por los 3 votos y la vida conventual. Hablaré de 3 claves o aspectos en los cuales encuadraré muchos otros: la vida comunitaria, la ascesis y la vida litúrgica y sacramental. Primero, el carácter comunitario y las obligaciones ligadas a él. Este carácter es lógico al emanar del tronco benedictino, que siempre cultivó este rasgo. Se manifiesta, por ejemplo, en la obligatoriedad de compartir refectorio y dormitorio. ¿Se observó siempre esta obligación?
Pues durante bastante tiempo sí, no hubo celdas individuales con puertas y cerrojos hasta el siglo XV, como muestran las definiciones calatravas de 1433, aunque ya antes se habían levantado pequeños muretes entre los lechos. Pero sí existen datos de que a mediados del siglo XIV ya se quebrantaba la norma de comer juntos. Se manifiesta también lo comunitario en la imposibilidad de significarse en vestidos, comida y horarios, y en la importancia de la oración común, la liturgia de las horas. En la zona claustral y en el resto de las zonas comunes de los monjes, incluidas las cocinas y la sala capitular, se prescribía un ambiente de recogimiento y silencio. Este era tan importante que para San Bernardo era pecado mortal quebrantarlo. Pero sabemos que no solo se rompía el silencio, sino que incluso había altercados. Freires que conspiran, que insultan a otros, que les llenan de sangre, e incluso a veces entraban laicos o incluso mujeres en la zona claustral. Como un componente de este carácter comunitario entendemos el voto de obediencia. La obediencia al prior y al maestre se revela como esencial para el funcionamiento de la comunidad y se fundamenta en que Dios delega su autoridad en los superiores. La falta gravísima de desobediencia es una de las más castigadas, sobre todo si se trata de traición al maestro. Si esa traición se ha producido desde una fortaleza, puede conllevar la expulsión de la orden. O bien, según sea el pecado, pues la falta de desobediencia acarrea la pérdida de caballo, armas y condición de caballero durante medio año, o comer en el suelo durante un tiempo. De todos modos, se puede otorgar comunitariamente el perdón a un traidor si el capítulo lo acuerda y los ancianos consienten. Cabe preguntarse, ¿hay en los textos normativos referencias a la caridad como fundamento de la vida comunitaria? ¿Hay una exaltación de la fraternidad entre los que precisamente se llaman fratres, freires, hermanos? A decir verdad, la respuesta es negativa. La regulación de la convivencia parecería dirigida más bien a mantener una disciplina militar que a atender a una comunidad religiosa. Otro dato que favorecía el espíritu comunitario era la celebración del capítulo diario de todos los freires del convento, presidido por el prior, al modo cisterciense, después de la misa y el rezo de prima. En él, además de otras cosas, como el recitado del Salmo de Profundis, había acusación pública de faltas y reparación y penitencia pública. Está clara aquí la dimensión comunitaria del pecado, es decir, se entendía que la infidelidad a la vocación afectaba también a los demás miembros de la comunidad religiosa y por eso debían dirimirse en comunidad la culpa, el arrepentimiento y la penitencia. La comunidad sería muy variable en sus dimensiones. El número mínimo de freires conventuales se cifra en el siglo XV en 20, pero en ocasiones no se alcanzó ese número. Ahora bien, hay que añadir a los novicios. El noviciado era obligatorio para todo freire, clérigo o caballero. La toma de hábito podía darse a los 17 años, según las definiciones de 1433, y después tenía lugar ese noviciado durante un año y un día, en principio, bajo dirección del prior, para que el candidato conociera la regla y se curtiera en las asperezas de la orden, como decían las definiciones de 1336. Y al terminar es cuando tenía lugar la profesión ante manos del maestro. Un elemento necesario para reforzar la comunidad y el sentido identitario de la Orden de Calatrava era la reunión de freires, caballeros y clérigos en el convento, presidida por la autoridad suprema, la maestral, en el capítulo de gobierno. Pero además se propiciaba que todo freire acudiera al convento. Debían hacerlo 3 veces al año, en las 3 Pascuas, para confesar y comulgar. Tal vez no lo cumplían porque el abad Guillermo I de Morimón, que visitó el convento de Calatrava en la Navidad de 1304, tuvo que insistir en ello. Todos los comendadores y freires del campo de Calatrava que vengan a recibir los sacramentos al convento en las 3 Pascuas del año. Y es que parece que el clero calatravo daba excesivas facilidades a los comendadores yendo a confesarlos a sus casas, algo que prohibió el mismo abad. Todo ello ayudaba a cohesionar la comunidad y el control cisterciense porque solo el prior podía absolver los pecados mortales. Digamos algo ahora sobre la ascesis. La proeza ascética que propugnaba el cister, el sacrificio, la mortificación, impregnaba también el estilo religioso calatravo.
Pero, ¿cuál es su fundamento? Lo cierto es que no se maneja un argumento cristocéntrico, es decir, no se pide que el discípulo imite a su Señor y por ello siga la senda estrecha o tome la cruz, como dice el Evangelio, o viva en pobreza como Cristo pobre. Más bien, su razón de ser es que el religioso debe combatir las pasiones y la concupiscencia que le acercan al mal y le apartan del bien. Además, la ascesis sirve para marcar la línea divisoria con el mundo que los freires han abandonado. Los textos normativos hacen más hincapié en la lucha negativa contra las tentaciones que acechan al monje que en las virtudes positivas que debe cultivar. Ocupan un espacio muy amplio las prohibiciones. Pero cabe preguntarse, ¿y qué grado de cumplimiento había? Pues debe advertirse que en todos los aspectos que mencionaremos a continuación, ya desde mediados del siglo XIV y sobre todo en el XV, hay indicios claros de su incumplimiento y se fueron suavizando las exigencias gracias a la obtención de licencias pontificias. Veamos algunos aspectos. El celibato, un compromiso esencial en la vida monástica, era una exigencia irrenunciable en Calatrava, al contrario que en la Orden de Santiago, cuyos freires podían casarse, algo totalmente excepcional en la vida consagrada de la cristiandad latina. Las normas primitivas de los siglos XII y XIII fijaban penas duras por el pecado de fornicación, como comer todo un año en el suelo, estar a pan y agua 3 días de la semana, recibir disciplina los viernes, para los caballeros, pérdida del caballo y las armas. Pero abundantes noticias, como vimos ayer, muestran que muchos caballeros no guardaban castidad, tenían incluso mujeres como concubinas o mancebas de mala fama, y desde luego constan abundantes noticias sobre los hijos de los maestres. Por fin, en el siglo XV se atenuará la exigencia del celibato y obtendrán permiso para casarse los calatravos que no hayan recibido órdenes sagradas, según la bula de Eugenio IV de 1440, aunque parece que los calatravos no se casaron de forma sistemática hasta mediados del siglo XVI. En cuanto a la pobreza, era un voto monástico de los freires al hacer profesión, y había un tono general de austeridad manifestado en múltiples prescripciones sobre la posesión individual de bienes y la alimentación, la ropa y las costumbres, pero es conocido el grado de incumplimiento y cómo se generalizaron cada vez más las licencias al avanzar los siglos XIV y XV, a medida que se incrementaba la aristocratización calatrava y la patrimonialización de encomiendas y otras rentas. Las definiciones de Calatrava de 1304 prohibían tajantemente hacer testamento, so pena incluso de ser desenterrados si morían. Y es porque, decían las definiciones, todas las cosas deben ser comunes. Pero desde mediados del siglo XIV la exigencia se suavizaría y a mediados del XV se reconocerá la libre disposición de los bienes de los comendadores. Los colores de los vestidos y calidades también seguían el principio de la austeridad y el objetivo de identificar a los calatravos como religiosos por su apariencia. Se regulaba incluso el corte de pelo, que en la tradición calatrava incluía las sienes afeitadas. Los caballeros que tenían que guerrear llevaban calzones de lino y túnica corta. Tanto dentro del convento como fuera, todos deberían tener mantos para superponer a las ropas. Eran largos hasta el suelo. En el convento los freires debían llevar túnica y escapulario y dentro de la iglesia la capucha puesta. Pero como en todos los demás aspectos se dio la secuencia de la relajación, el cumplimiento y la licencia normativa. Aunque a decir verdad siempre se obligó a llevar el hábito. El no llevarlo, a no ser que se estuviera realizando alguna tarea en la casa, comportaba perder caballo y armas y permanecer en la puerta del convento hasta que el freire quisiera. Se prohibía llevar adornos, tejidos lujosos como sedas, rasos y terciopelos, y colores vivos como el rojo, amarillo o verde, más propio de las vanidades mundanas. Solo desde el final del siglo XIV se permitió a los freires sustituir su característica capucha por una vistosa cruz de paño rojo en la túnica en el lado superior izquierdo. También los ayunos y abstinencias, en la más pura tradición ascética de la Iglesia, afectaban a la vida de los calatravos, con mayor rigor que a otras órdenes no cistercienses, pero siempre se matizarían, si era necesario, en las campañas militares. Se trata del ayuno desde la Santa Cruz hasta
Santa Cruz de septiembre, el 14, hasta Pascua de Resurrección, como en la regla benedictina, 3 días a la semana, y abstinencia de carne habitual, salvando el domingo y otros 2 días en que se podía consumir con moderación. También se podía tomar vino con moderación. Y además la austeridad afectaba el modo de dormir. Los frailes debían hacerlo en el dormitorio común, vestidos y ceñidos y con una candela permanentemente encendida, conforme a la tradición monástica y siguiendo literalmente el consejo evangélico sobre la necesidad de la vigilancia recogido en Lucas capítulo 12, que refleja la actitud disponible hacia la voluntad de Dios, incluso si Él pidiera al monje su vida durante la noche. Tened ceñidos los lomos y encendidas vuestras lámparas, y al final, estad pues prontos, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. En tercer lugar, nos preguntamos por la vida de oración y de práctica sacramental. El servicio al convento desempeñado por los frailes conventuales consistía en decir las horas y celebrar las misas. Este conjunto conformaba los oficios divinos, o el llamado oficio u oficio canónico, que es el rezo coral de la liturgia de las horas. Es precisamente esto el corazón de la vida del convento y lo que justificaba a los calatravos clérigos. Los elementos de la liturgia de las horas constituyen una vía de espiritualidad y de formación nada desdeñable, que encierra mucha riqueza de matices, se interioricen o no. Ahora bien, no todos los calatravos estaban capacitados para rezarlas. Tanto a los caballeros como a los iletrados se les permitía conmutar el rezo de las horas por otras oraciones, una sucesión interminable de paternosters y ave marías, aún más abrumadora en tiempos litúrgicos especiales. Sobre el contenido del oficio canónico, pues conviene recordar que este canto comunitario de las horas canónicas en el coro iba jalonando el día. Había 4 horas nocturnas o mayores, vísperas, completas, maitines y laudes, y 4 diurnas o menores, prima, tercia, sexta y nona. El oficio canónico, aún hoy vigente en la Iglesia, se ordena conforme a los tiempos litúrgicos, las fiestas de la Virgen, de los santos, las fiestas cristológicas. Los elementos de cada una de las horas están seleccionados según el sentido de la fiesta o el día y en cada momento dentro de la jornada. Por ejemplo, los salmos de los laudes, al empezar el nuevo día, son de alabanza, y los de completas, por la noche antes de acostarse, de entrega a Dios, como el Salmo 90, que canta la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. El oficio está integrado por 5 elementos: salmos, himnos, antífonas, lecturas o lecciones y oraciones. Todo ello se canta o se recita y requiere una formación específica. Era un rezo muy complejo que exigía el manejo alternado de una serie de libros de canto y coro, hasta que se fue imponiendo al final de la Edad Media el breviario, que era un libro que compendiaba la liturgia de las horas. La columna vertebral del oficio son los salmos o el libro del Salterio, el conjunto de los 150 salmos que en la regla benedictina se cantaban en una semana, y en Cluny, donde había superabundancia del oficio, se cantaban en un día. Recuérdese que el Cister depuró muchísimo la liturgia. La espiritualidad de los salmos, un conjunto bíblico de poemas y oraciones muy antiguos y de gran belleza, podía ir conformando internamente un sentido religioso con una figura espiritual especial. Los salmos recogen todas las situaciones y sentimientos que puede experimentar un hombre frente a Dios y la vida: súplica, alabanza, exaltación, abatimiento, penitencia, confianza, lamento, rebeldía. En suma, las horas canónicas jalonaban el día en 8 momentos para orientar todas las actividades al ideal de orar sin cesar. ¿Cómo se celebraría el sacrificio, el oficio en el convento? Pues seguramente el modo sería mejorable. En esta época se le reprochaban 2 vicios, tanto a los monjes como al clero secular, al rezar las horas canónicas: el rezarlas de modo incorrecto y el intentar abreviar el oficio y acumular el rezo de las distintas horas. Tenemos noticias de que en Calatrava ocurría lo mismo. Las definiciones de 1307 demandan celebrar el oficio más cumplidamente, es decir, de manera más completa. Y hay diversas quejas sobre que el oficio se veía menguado.
y las definiciones dadas por el abad de Morimón a Calatrava en 1383 insisten en que se celebre devotamente e íntegramente. En el siglo XII, como tienen en la diapositiva, las consuetudines cistercienses prevenían contra los monjes que se quedaban dormidos. Debían ponerse la capucha de tal modo que pueda verse que está durmiendo. Pero en la propia orden se apreciaba mucho el oficio coral, porque se entendía que era la función sacra más característica del convento calatrava. Así, en las definiciones de 1307 se pide la adhesión personal piadosa de los clérigos, y es interesante este otro texto: mandamos que todos los frailes de la casa, clérigos, sean en el convento, y celebren su oficio divino, por el cual todos somos guardados. La clave es esta: por este oficio divino todos somos guardados. La función defensiva de los caballeros tiene aquí su correlación, o mejor, aún diríamos su auténtico sustrato. La guardia y defensa espiritual corre a cargo de los clérigos por su constante oración, que revierte en beneficio de toda la orden. El razonamiento es muy característico del imaginario medieval. La plegaria perseverante atrae las bendiciones de Dios a modo de un paraguas protector. Se trata de la función social de la oración. En cuanto a la misa, tenía un lugar importante en la vida diaria del convento, puesto que en él se celebraban 4. La misa solemne diaria y además otras 3, probablemente rezadas, una en honor de la Virgen, otra por los difuntos y otra misa del alma. Es posible que en ocasiones las misas se vieran descuidadas. Hay noticias sobre la mala provisión de ornamentos en el convento y no siempre se respetaba el deber de asistir, sino que los frailes vagabundeaban en el exterior de la iglesia durante la misa conventual. Pero sí sabemos que en el convento los frailes se formaban en música y canto, así que las misas del convento se celebrarían con coro, solistas, música de órganos, cantos de antífonas y secuencias, etc. Tampoco la vida sacramental era muy promovida entre los calatravos. Debían confesar y comulgar en las 3 Pascuas del año, acudiendo al convento central o a otros, pero a los monjes conventuales sí se les exigía una vida sacramental frecuente. En concreto, recibir la comunión una vez por semana, cada domingo. Bien, la última parte de mi análisis, ya más breve, recapitulará algunos rasgos de la espiritualidad calatrava desde las nociones religiosas que cabe deducir. Es difícil rastrear en las fuentes esta espiritualidad interior más allá de la praxis de la disciplina, porque casi nunca se explicita en la documentación. Vamos a ver un esquema en una serie de puntos, 10 puntos. 1. Claramente el espíritu cristiano es compatible con la dedicación bélica. La propia orden es una militia Dei, milicia de Dios. La actividad bélica no es solo cosa de hombres, es de Dios, es su voluntad, y por ello a él se le pide que aumente el número de frailes y prospere su obra. 2. Entre las virtudes, la más apreciada parece ser la llamada santa obediencia, porque es signo de fidelidad a la autoridad de Dios y no solo por disciplina militar. 3. Como era de esperar, no encontramos ninguna exaltación del fervor interior. Eso será más propio de otro tipo de religiosidad minoritaria en la Edad Media y a veces sospechosa de herejía. No se pide al monje adhesión interior al modelo de Cristo, lo importante es que sea fiel a la disciplina. La actitud piadosa, podríamos pensar, decir, existe en la medida en que se cumplan la disciplina y el ritual. La vida religiosa organizada aparece como un fin en sí, no tanto como un medio para la santidad. 4. Hay un fuerte sentido del pecado, incluida su dimensión comunitaria, y el sistema punitivo está muy tarifado. Hay un castigo para cada transgresión a la regla, pero se diría que para obtener el perdón es incluso más importante exponer públicamente la falta y cumplir la pena que el propio arrepentimiento. Es decir, la responsabilidad personal no se ve muy favorecida. 5. Todo indica que hay poco cristocentrismo en la religiosidad calatrava. Es también poco sacramental y muy cultural, muy centrada en el culto. Y es una religión de obras más que de gracia, como es lógico. 6. Pero también se detecta, como era de esperar, la devoción a la cruz y la pasión de Cristo, que se traducía en algunos usos litúrgicos y se asociaba a la humildad,
como el rito de recibir la ceniza el primer miércoles de Cuaresma y venerar descalzos la cruz el Viernes Santo. Y la devoción a la Virgen, en séptimo lugar, está fuera de toda duda. Las advocaciones de las iglesias calatravas eran preferentemente marianas, en el propio castillo-convento estaba la capilla de Nuestra Señora de los Mártires y en el convento se decía una misa diaria en honor de la Virgen. En octavo lugar, hay una fuerte conciencia de grupo y parece que la orden es percibida por los freires como una obra meritoria para la salvación en sí misma, salvífica per se, con una suerte de determinismo, aunque seguramente voy muy lejos en esto. Es decir, el freire tiene sus méritos asegurados por el hecho de serlo, y es que subyace una convicción clara, el carácter sobrenatural de la orden. La noción que cualifica la relación entre Dios y el hombre es el servicio de Dios. Por ejemplo, servir es lo que hacen los freires en el convento en sus oficios divinos. Será servicio de Dios y guardar las definiciones. Los hechos de ambas son servicio a Dios. No es la caridad lo que atraviesa la relación con Dios, no es la imitación de Cristo, sino el servicio. Se aprecia que el lenguaje feudal, lógicamente, está plenamente presente. Y por último, quisiera terminar con una referencia al significado del convento de Calatrava. Sabemos que a lo largo de la historia medieval de la orden, este convento fortificado asumió muy a menudo un rol militar y fue escenario de graves querellas internas, cismas, ataques, pero el convento tenía también su significado espiritual. Podemos decir que era la imagen emblemática de la identidad calatrava, representaba la esencia de la orden, expresaba la conciencia comunitaria. Echar a uno de la orden por determinadas faltas tomaba la imagen de ser, comillas, echado a la puerta del convento. El convento era la sede del poder y la autoridad, pero era sobre todo un foco sagrado que proyectaba la plegaria continua sobre el conjunto de la milicia. Y un factor importante era la función funeraria de la casa, que la hacía garante de salvación eterna, puesto que era el lugar de enterramiento de los freires y desde allí se elevaba sin cesar la oración por el alma de los calatravos difuntos. Y no se debe olvidar la enorme importancia que se daba a estos rezos pro ánima en la época. El convento era la seña de identidad religiosa y martirial. No olvidemos que albergaba el cementerio de los mártires de Alarcos como lugar especialmente venerado. Pienso que incluso en los tiempos tenidos como más secularizadores para la orden, al final de la Edad Media, posiblemente el convento era el lugar donde los calatravos, convertidos en señores pendencieros o cortesanos, nobles inmersos en luchas de poder, se reencontraban con una identidad genuina que de alguna manera les redimía y justificaba. La condición cisterciense actuaba como justificación o, si se quiere, coartada espiritual. En este sentido, el convento era un lugar de memoria imprescindible. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raquel Torres. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Ángel, por lo recorrido muy interesante por la vida religiosa de los calatravos. Te quería preguntar si, allá de lo culto a la Virgen, ¿qué otros cultos a los santos, a los mártires? Has hablado de lo culto de los mártires, pero ¿qué otros cultos, qué otros santos los calatravos? Si tienes referencias, como tenemos para otras órdenes militares, a los cultos que los frailes divulgaban, promovían, cultivaban. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues las referencias sobre los cultos a los santos en el campo de Calatrava, por ejemplo, nos dicen que después de la Virgen, el culto más importante era el profesado a San Sebastián. Entonces, cabría pensar, pues, un culto guerrero, un culto martirial,
pero también yo creo sobre todo un culto de poblaciones rurales al gran protector contra la peste o las pestes, las epidemias, ¿no? Entonces ahí está un poco la duda. Documentamos también el culto a Santiago, otro apóstol guerrero, porque esa es una de las líneas que se abren ahora en la investigación, el estudio comparativo de los cultos a los santos de las órdenes militares y sobre todo si privilegiaban los cultos guerreros más que en otros ámbitos. Pero yo diría que en el campo de Calatrava no necesariamente, no en especial. No sé, me parece que no difiere mucho el panorama respecto a otras zonas. Entonces sí, culto a Santiago, como es habitual en España, muy poco culto a San Jorge, aunque muy significativamente en Aldea del Rey, que es la población ligada al convento de Calatrava, el santo patrón de su iglesia parroquial es San Jorge, pero muy poco culto a San Jorge, y en cambio, pues culto a San Sebastián, por encima, con muchísima diferencia de todos los demás, y luego cultos tradicionales y universales, cultos a los apóstoles y cultos a los mártires paleocristianos. Quería preguntarle por el papel de los prioratos cuando ya va avanzando los siglos, digamos, y se crean esos prioratos. ¿Cómo era la disciplina en esos prioratos en comparación con él? Si ya era dificultosa en el convento, el Sacro Convento, imagino que los prioratos todavía sería más complicado, ¿no? Efectivamente, estos priores pues tenían la misión de administrar los sacramentos a los comendadores, los prioratos comarcales, porque luego había otros prioratos locales. Administrar los sacramentos a los comendadores y debían celebrar el oficio pues, en solitario o cuando hubiera capellanes o clérigos, pues con ellos. Claro, había muy pocos freires clérigos y por ello pues, la orden empezó a admitir a clero secular, que les llamaban ellos los clérigos de San Pedro, los empezó a admitir también para administrar la cura de almas en las parroquias de la orden. Teóricamente, esos clérigos de San Pedro, esos clérigos seculares, debían pasar por el convento, debían hacer el noviciado, debían aprender la regla de la orden, pero en la práctica se piensa pues, que lo harían escasamente. En el campo de Calatrava en concreto, la situación del clero parroquial pues, era bastante... no sé, diría pues un poco degradada, porque de hecho el beneficiado de cada parroquia era el comendador, algo que es totalmente anticanónico, porque el beneficiado debe ser el clérigo, era el comendador. El clérigo estaba como asalariado del comendador o asalariado del concejo. ¿Alguna pregunta más? Pues, doña Raquel, muchas gracias. Gracias.